Bueno, la periodista Consuelo Saavedra, esposa del candidato presidencial independiente Andrés Velasco, fue designada por su marido como la responsable de reclutar nuevos adherentes, entre otras cosas, en su comando. Esto debido a la evaluación positiva que tiene la gente sobre ella. Además, va a encabezar un equipo que va a ayudar a preparar las primarias para el 30 de junio. Bueno, vamos a conversar de este otro tema con ella. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, Mónica, Daniel? Gracias por la invitación. A ver, cuéntanos un poco en tus palabras cuál va a ser tu rol, cuál ha sido hasta ahora y cuál va a ser tu rol en la campaña. Yo en términos bien cotidianos digo que soy mentolatum, porque de verdad desde que salí de mi trabajo en TVN a fines de noviembre he hecho realmente de todo y he puesto como todo lo que considero puedan ser mis talentos al servicio de la campaña de Andrés y básicamente a difundir el mensaje. De eso se tratan las candidaturas. Esta es una candidatura independiente, lo que te da muchísimas ventajas desde el punto de vista de la independencia, que no tienes que estar sometido a jerarquías partidarias que a veces funcionan en una estructura un poco añeja o a prácticas que pueden ser un poco cuestionables, pero habría que ser ciego para no darse cuenta que ser independiente significa que para una elección primaria no tienes la estructura territorial que tiene un partido político. Y en eso yo me he sumado ahora activamente, además de servir el café, dar entrevistas y todo lo que corresponde y salir a repartir chapitas, pero a eso me he sumado como activamente a ayudar a estructurar dentro del comando el trabajo que hemos llamado en redes, las redes por Velasco, que tienen que ver con cómo yo te sumo a ti y tú sumas a otro y el otro suma a otro y de qué manera toda la gente, puede finalmente colaborar de manera concreta en la campaña. En las primarias obviamente es distinto a una elección general, hay que movilizar a ciertos grupos específicos del electorado. ¿A qué grupos están apuntando ustedes con más fuerza para captar esos votos? Es súper cierto lo que tú dices, porque finalmente uno quisiera poder desplegarse a nivel nacional y sería maravilloso y hay mucha demanda de ahora que uno se comunica por Twitter de diferentes maneras con la gente, te piden eso. Anduvimos por el sur y la gente decía, pero ¿por qué no para 20 kilómetros más allá en mi pueblo? Pero lamentablemente cuando es una elección primaria con recursos limitados, uno tiene que, la parte presencial al menos, enfocarse. Y incluso antes de que yo llegara, el año pasado ya en el comando de Andrés se hizo un trabajo acucioso, hubo un equipo que se dedicó a eso, expertos electorales, cientistas políticos que hicieron todo el barrido y el mapeo de cuáles son las comunas prioritarias. Hay básicamente 35 comunas prioritarias, urbanas, eso no es mucha novedad, el 90% de Chile es urbano, pero en grandes ciudades y más o menos mapeado o determinado cuál es el tipo de electorado que nosotros sentimos, que es de clase media, profesionales, entre 30 y 40 y tantos años, gente que finalmente... Bueno, hay muchos más, pero si uno tuviese que buscar como un bolsón grande, son personas que sienten que han avanzado muchísimo en estos 20 años, que desde los 90 a ahora su vida ha cambiado sustancialmente respecto de sus padres, pero que finalmente sienten mucha inseguridad, que es el gran problema de la clase media, que estás veraneando por primera vez, tienes auto, vas a la universidad, pero todo eso puede desaparecer así por una contingencia. Más o menos eso podría ser el perfil. Dentro de la concertación, ¿quién se parece más en público al que apuntan? ¿Quién es su principal rival en cuanto a que pueden converger en los públicos, Orrego? ¿Con quién disputa más votos? Bueno, yo creo que ahí tiene que ver con lo que planteaba Daniel, la estructura de una primaria, porque ciertamente Claudio Orrego también necesita atraer al electorado que es tradicionalmente de la democracia cristiana y tiene las redes partidistas y yo creo que las candidaturas que pertenecen a partidos van a apelar mucho más en su trabajo subterráneo, independiente de lo que uno vea en los medios, ¿verdad? Pero en su trabajo real a atraer y a fidelizar al votante de los partidos. Así que no sé la verdad si ellos tienen definido como un perfil etario o como lo hemos trabajado nosotros, pero el mismo hecho de ser independiente. ¿Y no creen que hay un público más bien liberal, de centro, incluso de centro-derecha en muchos temas para los cuales esta candidatura podría ser atractiva si se llegara a la primera vuelta? Si se llegara a la primera vuelta, sí, claro que sí. Yo espero que sea atractiva para la mayor cantidad de gente posible y nosotros estamos en una candidatura dentro del espectro de la oposición. Así que para las reglas de las primarias, si uno gana las primarias, espera que el resto se sume. ¿Se ha analizado seriamente la posibilidad de saltarse la primaria e ir a la primera vuelta? No, para nada. Andrés ha estado todo el tiempo alineado con la primaria, independiente de que siempre hay voces que especulen o uno lea... Fuentes anónimas indican que en un artículo periodístico, pero estamos comprometidos con las primarias porque creemos que de partida fortalecen el debate democrático. Cuando la gente se queja de las decisiones populares, de las decisiones entre cuatro paredes y mil cosas más que sería muy largo de explicar, una de las formas en que tú incentivas la participación es diciendo, oiga,
venga y escoja usted al candidato que finalmente va por su coalición. Y para nosotros es súper importante fortalecer ese nuevo como paso democrático en el país que está debutando, y es súper importante que sea exitoso, y la gente está bien desinformada al respecto. Son el 30 de junio todo esto, la primaria, y cualquiera puede votar, cualquiera puede participar. Vamos a hablar un poco más de eso, pero antes, ¿cómo suena y cómo ha sido presentado esta candidatura como un proyecto familiar? O sea, lo hemos visto en videos, hemos visto que tú has dejado tu trabajo para meterte en la campaña de Andrés Velasco. No estoy de acuerdo que sea presentado como proyecto familiar, pero no, sí pero la al familia... menos de pareja, al menos de pareja. No, la familia se suma. Ya que aquí va una pregunta, porque va por otro lado la pregunta, Dale, va por otro lado. La pregunta es si este es un proyecto de pareja solo por una vez o más a largo plazo. Mira, no voy a dejar pasar lo de la familia porque yo creo que tiene que ver finalmente con... Bueno, tiene que ver con los afectos. Yo creo que cualquier actividad también tiene que ver con los afectos, y algo tan potente como una candidatura presidencial, creo que tú tienes que sumar a la familia, porque si no se hace muy cuesta arriba. Nosotros tenemos niños chicos y la verdad es que partir en campaña eternamente y dejar a los niños votados no era una opción para nosotros. Y hemos buscado fórmulas divertidas, un poco, no sé, heterodoxas, que creo que han funcionado bien. Hemos hecho giras con los niños, ya ha estado súper entretenido y la gente lo ha valorado, porque la verdad es que es sincero. Cuando uno sale en motorhome a recorrer el sur, efectivamente dormíamos en la motorhome, nos duchábamos en la motorhome, y yo creo que la gente valora la sinceridad de esos esfuerzos, pero yo creo que uno tiene que acompañarse, y algo tan fuerte como una candidatura, y en el caso mío, que estoy acompañando a Andrés, pero también siendo una figura pública, yo tengo que poner al servicio también mis talentos de la candidatura. Si es un proyecto a futuro, yo creo que las buenas ideas no tienen dueño. De verdad estamos por una candidatura y por una primaria donde se planteen ideas, donde se discuta y se enriquezca el debate público, y si salen buenas ideas ahí que luego puede tomar en una posta a otra persona, bienvenido sea. La pregunta que estoy haciendo en el fondo es si Andrés Velasco está dispuesto a volver a postular a la presidencia si no sale electo. Tendría que preguntárselo. Pero me imagino que lo sabes. No lo sé, no tengo la respuesta. ¿Y lo acompañarías en una campaña? No lo sé, no tengo la respuesta. Yo creo que no hay que poner... Me han preguntado en eso, me preguntan muchas cosas sobre el futuro, y yo genuinamente no tengo las respuestas. Me preguntan qué voy a hacer después, si voy a volver a la tele, me preguntan muchas cosas, y ahora, y estoy... Aunque no me crean, de verdad estoy siendo súper sincera, estoy muy concentrada, creo que mi energía tiene que estar, y la energía de todo el equipo, y para qué decirle a Andrés, en fortalecer la candidatura ahora y las ideas que la candidatura representa respecto de la renovación política, respecto de la clase media, emparejar la cancha, para que esas ideas tomen fuerza, y si esas ideas uno las sigue empujando, bienvenido sea, pero quizás no sea así, pero creo que la centroizquierda liberal necesita reagruparse y modernizarse, y ese es el empeño en el que estamos. Una última pregunta sobre el futuro, antes de ir a los temas programáticos que nos interesan. Bueno. Si una eventual candidata ya en la primera vuelta, Michelle Bachelet, te pidiera participar en su campaña, ¿qué le dirías? Qué difícil su pregunta, Daniel. Tendría que pensarlo, no sé en qué voy a estar, no sé en qué voy a estar trabajando. Yo espero que sea una primaria, yo siempre digo que sea una primaria como un partido de fútbol, que haya roce y que haya pierna para robarse la pelota, pero que no sea una primaria con unos foul ni con tarjetas rojas, y que podamos tener no sé, una cosa que sea interesante, entretenida para el país y participativa, y en esos términos habría que ver después de la primaria cómo quedan los ánimos. Yo espero que queden bien, pero no sé, me cuesta imaginarme si podría estar de una manera tan activa como ahora y jugar en cuerpo y alma, porque también tiene que ver con los afectos, como te decía. Pero sí es claro que quien gane la primaria va a ser tu candidato en la elección de la primera vuelta. Yo siempre he sido concertacionista, sí. ¿Qué propuesta o qué énfasis de propuestas de Andrés Velasco te parece que son las más revolucionarias para el país y que pueden realmente sorprender, como decir, esto sí es distinto a lo que hemos escuchado? A ver, yo creo que la gracia de Andrés es que no es un revolucionario. La gracia de Andrés es que es un tipo súper serio, honesto y... Novedoso, en vez de revolucionario, novedoso, pero quizás como que la gente diga, ¿saben qué? Esto realmente es un cambio, esto es un avance. Sí, yo creo que esa era la palabra que quería rescatar, avance sobre todo, ir construyendo de manera seria y de manera responsable para que vayamos avanzando en el país, y todos aspiramos, por ejemplo, a que tengamos una educación de excelente calidad, pero eso no es algo que tú puedas conseguir en un periodo de 4 años, pero sí puedes ir construyendo y tomando medidas concretas para poder avanzar en una educación de calidad. Andrés siempre es súper sincero al decir, ¿sabe que yo no le puedo prometer que voy a solucionar los problemas del país en 4 años, porque eso es chiva, y el que se lo prometa, la verdad es que no le está diciendo la verdad. Ahora la gente está cada vez más, no sé, más informada, y por lo tanto no se compra cualquier promesa. Yo creo que la candidatura de Andrés tiene 2 o 3 ejes, pero básicamente
el tema de la renovación de las estructuras políticas y poder hacer participar a personas que antes no estaban en política y dejar atrás malas prácticas es algo que resuena bastante. Finalmente, un país se estructura en base a los partidos, se estructura en base a una articulación política. Dando la pelea se hace. Sí, saliendo... ¿En concreto con qué medidas de políticas públicas? Porque le hemos escuchado a varios candidatos eso. ¿Qué piensan Andrés Velasco sobre ese punto? No, muchos dicen que haya que renovar las estructuras políticas, no son tantos, porque la mayoría funciona dentro de las estructuras políticas. Yo creo que el solo hecho de jugarte por una candidatura como esta, con todas las dificultades, con todo lo cuesta arriba que es, ya es una señal de que más gente lo puede hacer, de que es posible y que el debate es posible. Ahora, en lo programático, yo creo que hay N medidas, pero básicamente yo creo que se puede resumir en lo que planteamos antes, de cómo en un Chile que ha avanzado muchísimo hay cosas que finalmente están tan inseguras en la vida de las familias, de la gran mayoría de las familias. Ahora en el sur, cuando andábamos, tanta gente que estaba veraneando por primera vez, feliz, por primera vez arrendé una cabaña en Caburga y estoy veraneando con mi familia y tengo a mi hijo en la universidad por primera vez, pero la universidad es mala, no estoy segura si voy a poder pagar eso, la ISAPRE me saca mucha plata. Hay todo un mundo, como todo un tejido alrededor de cómo sostenemos a familias chilenas que han avanzado muchísimo, pero que se sienten inseguras de que puedan perder las cosas. La principal diferencia entre Velasco y Bachelet es esa voluntad de... Bueno, y obviamente todas las ideas programáticas giran en torno a ese eje. La principal diferencia entre Velasco y Bachelet es esa voluntad de reformar, de reestructurar las estructuras de poder. Yo creo que esa respuesta la vamos a poder tener el 1 de abril, porque la presidenta Bachelet todavía no llega y nadie sabe, todos dicen lo que creen que ella representa, pero no sabemos realmente de qué se va a tratar su aproximación a los nuevos desafíos de Chile. Pregunta con dos patas. patas. No sé cuáles son las diferencias. Pregunta con dos patas. Sí. ¿Por qué crees que Andrés Velasco sería mejor candidato, o que es mejor candidato que Bachelet, y por qué crees que sería mejor presidente, no solo que Bachelet, sino que todos los que postulan por la Concertación? Mira, yo creo que uno tiene que correr con... Yo entiendo la pregunta y la respeto. Yo también la haría. No, porque la gente no va a comparar. O sea, no toda la gente sentido, tiene que tener una fidelidad absoluta con ningún otro candidato. Sin duda, y eso es impresionante cómo ha ido cambiando. O sea, la cantidad de personas que se te acercan y dicen, yo antes votaba por este y ahora estoy interesada en ustedes, y para aquí y para allá. De verdad, las personas votan mucho, valga la redundancia, por personas ahora. Lo que a mí me complica porque no creo que tengamos que ir hacia un país de caudillismos, y por eso me gusta que Andrés esté dentro de la estructura de la primaria, diciendo que yo soy una persona que quiere renovar las estructuras políticas, pero soy de la Concertación, ahí está mi corazón y es ese el mundo que yo quiero renovar y es ese el mundo que yo quiero fortalecer para que siga gobernando a Chile. Yo creo que uno tiene que correr consigo mismo. Entiendo que me hagan preguntas sobre las comparaciones, pero creo que uno tiene que dar lo mejor de sí mismo, y Andrés es el mejor candidato porque él entrega lo mejor de sí mismo, no en relación al resto. Dicho eso, Chile ha cambiado, Chile tiene diferentes problemas, no es el mismo país que el 2005, no es el mismo país que el 2010, y eso requiere también nuevas respuestas, y yo creo que Andrés da mejores respuestas para esos cambios que ha tenido Chile. Si Andrés Velasco fuera presidente, ¿adoptaría la tesis, digamos, de que nadie se repite el plato? ¿De que toda la gente sea nueva que trabaje con él como ministro? No, yo creo que Andrés valora mucho la experiencia, pero no repetirse el plato yo creo que fue una frase que usó la presidenta Michelle Bachelet para oxigenar. Y finalmente algo pasó que a lo largo, digamos, del gobierno que finalmente ese oxígeno se fue cerrando. Yo creo que hay que volver a ese proceso, pero no se trata de decir, oiga, usted lleva 20 años en política, jubílese, váyase para la casa. Pero puedes colaborar desde diferentes lugares y ojalá creando el espacio para que vengan otras personas y personas del mundo independiente, que yo creo que es fundamental, porque al final si tú estructuras todo en base a los cuadros que tienen los partidos políticos, y los partidos políticos tienen una militancia de este tamaño, la verdad es que se te restringe un poco el universo desde donde puedes formar equipo. Ha estado también en el debate público mucho el tema de la mujer, si la mujer está mejor ahora o peor ahora que en el gobierno de Bachelet, si cuánto hizo el presidente Sebastián Piñera, en fin, pero vuelven los temas de las mujeres al debate público. La candidatura de Andrés Velasco está a favor o en contra de dos cosas: uno, de la ley de cuotas, y dos, de un gobierno paritario. Está a favor de la ley de cuotas y no he escuchado que esté a favor de un gobierno paritario necesariamente. Tendría que preguntarle a Andrés. No necesariamente vamos a emitir votos en los ministros. No, yo no creo que vaya por ahí la solución a los problemas de la mujer, pero sí emparejar la cancha. Creo que la ley de cuotas
Eso es algo en lo que yo he creído toda mi vida. Yo pertenezco a Comunidad Mujer, soy del directorio de esa organización que trabaja también como por empujar la participación de la mujer y crear las condiciones para que la mujer participe de mejor manera en política y en el mercado laboral. Y creo que para emparejar la cancha es importante tomar medidas transitorias probablemente, pero que ayuden a que más mujeres se entusiasmen por participar en la vida pública en cualquier sentido, digamos, salir de la casa y tener posibilidades de desarrollarte afuera. Yo creo que hemos avanzado un montón las mujeres y sería ciego no verlo, pero hay demasiados baches aún y yo soy de una versión más bien autoflagelante al respecto que autocomplaciente. Temas como el matrimonio homosexual, la despenalización del aborto en algunos casos, el consumo de marihuana, ¿son temas relevantes hoy en una campaña electoral? Yo creo que son temas relevantes en cuanto a los periodistas nos preguntamos mucho. Pues pregunto, para la gente, ¿son temas relevantes? ¿Son temas que marcan una diferencia en la campaña o no, en verdad? Van a marcar una diferencia en la campaña porque siempre los preguntan y porque dicen algo sobre cuál es la mirada del mundo de los candidatos, no porque el país vaya a cambiar 100% por el hecho de que tú tomes una opción u otra, y finalmente son temas que tú tienes que negociar en el Parlamento, pero sí tiene que haber la voluntad de un presidente. En las campañas se hacen N promesas, pero al final la mitad de las cosas pasan por el Parlamento y los presidentes se lavan las manos y dicen, no, si yo envié el proyecto de ley, pero no pasó por el Parlamento. Yo creo, y Andrés tiene la convicción en algunos de los temas que tú planteas, como la igualdad de género, el matrimonio igualitario y el aborto, por ejemplo, en algunos casos, que uno puede crear condiciones políticas, que uno puede dar peleas, que uno puede quemar cartuchos para que las cosas avancen un poco más en el Parlamento, sin duda. De los gobiernos de la concertación, ¿cuál fue el mejor gobierno? ¿Cuál fue el mejor gobierno? En tu juicio. En mi juicio. Tendría que ser el de Michelle porque trabajó Andrés ahí. No sé, creo que a todos les tocaron diferentes condiciones. No, soy pésima para catalogar. Cuando me pregunta cuál es mi película favorita, ni siquiera soy capaz de escogerla o mi libro favorito. Creo que por diferentes momentos, no sé. El de Elwin me gustó mucho a mí, pero quizás tiene que ver con circunstancias históricas y con que era el primer gobierno de la transición. No sé si necesariamente habría sido el mejor en todos los parámetros. Y el gobierno de Sebastián Piñera, que al menos en números ha sido un gobierno bastante exitoso en números económicos, ¿ha sido un gobierno que va a pasar a la historia como un gobierno de éxito, de realización? Es la gran pregunta que nos hacemos todos los que miramos y que nos importa el país. ¿Cuál va a ser el legado del presidente Sebastián Piñera y la incógnita gigantesca de por qué, teniendo éxito en muchas cosas, la ciudadanía no lo respalda, al menos en las encuestas, con más favoritismo, con más cariño? Y yo realmente no tengo la respuesta a esa dicotomía. Pero al menos crees... Igual yo creo que los gobiernos, y lo mencionaba antes, tú me preguntabas cuáles son las ideas novedosas de Andrés. De verdad yo creo que los gobiernos se construyen por capas, los países se van construyendo por capas y lo importante es que esas capas vayan siendo sólidas para seguir avanzando. Y creo que parte de los éxitos del gobierno de Sebastián Piñera tienen que ver con, no sé, con capitas que fueron construyendo los gobiernos anteriores, de verdad. Pero al menos crees que el gobierno de Sebastián Piñera es mejor que lo que la gente aprecia en las encuestas? ¿O crees que se merece la evaluación que tiene? ¿En cuánto está? No he visto 30 y algo. Depende de la encuesta, 34, claro, 30 y algo subiendo. Démosle 2 puntos más. Subámoslo a 38. ¿Qué es por lo que anduvo en la última encuesta? ¿Pero tú crees que se merece la evaluación que tiene o que es un mejor gobierno de Yo no sé, porque al final las evaluaciones tienen que ver con aspectos tan subjetivos de cómo viven las personas en lo cotidiano y podemos tener unos excelentes resultados macro y finalmente las personas... Si yo soy encuestadora, te pregunto. Escúchame, es como en el ejemplo de la Michelle Bachelet, que estábamos en una crisis gigantesca, el mundo se caía a pedazos, había terror, había desempleo, y sin embargo la gente respaldaba al gobierno porque se daban cuenta que estaban tomando las medidas correctas. Entonces podía estar el país mal en la economía y sin embargo la gente está respaldando. Yo creo que ya no corre esa frase que en algún minuto corrió, ¿se acuerdan? Para Clinton es la economía estúpido, la de Carville. Yo creo que ahora hay cosas mucho más sutiles que tienen que ver con cómo es tu vida, con cómo es la vida en tu barrio, con cómo es tu educación. Te lo pregunto de otra forma. Que ya no es necesariamente el número macro. Si yo fuera una encuestadora, llego a tu casa y te pregunto, ¿usted aprueba o desaprueba la conducción del presidente Sebastián Piñera? Porque así se pregunta. Así se pregunta. Lo bueno es que no me han ido nunca a encuestar. Hagámoslo así
simulación, ¿qué contestaría? No, yo no soy piñerista, por cierto, pero, No, me lo imagino. pero reconozco que hay cosas que se han hecho bien y yo no podría sino alegrarme porque el país está bien. Si yo lo último que quiero es que al país le vaya mal, quiero que al país le vaya súper bien. Pero hay cosas de un etos de un gobierno de centro derecha con el cual yo no me siento identificado. Entonces, más allá de que yo diga que si le contestara, no, ¿sabe qué? Yo creo que lo han hecho bien, eso no significa que yo adhiera al gobierno del presidente Piñera. Lo que parte ahora a fines de marzo es el momento más difícil de la campaña para ustedes, cuando llegue Michelle Bachelet y cuando evidentemente todos los focos y la atención estén puestos en ellos. ¿Cómo lo hace una campaña para mantenerse en la visibilidad pública, para seguir movilizando gente en un escenario como el que se va a abrir en un par de semanas más? Es interesante lo que va a suceder, me imagino yo, con la llegada de la presidenta Bachelet, porque es esas cosas de que todos dicen estar esperándolo y no debiera haber mayor sorpresa, pero, porque es un evento que sabemos que va a suceder. Pero obviamente que yo espero que con su llegada en realidad se reactive más el interés por las primarias, que es algo que deberá preocuparle a todos los que están en esta competencia, y que la llegada de Michelle Bachelet permita no complicar el escenario en términos de visibilidad, sino que más bien para el resto de las candidaturas como emergentes, sino, por verlo de manera optimista, digamos, sino que con la llegada de ella podamos tener más debates, más discusiones, y que se reactive también el interés, como que se lance la primaria en el fondo, como el periodo de primaria, obviamente no se puede lanzar completamente si te falta un contendor importante en la carrera. Es una estrategia en un momento en que ustedes lanzan la campaña del VOY, ponen sus recursos ahí y logran visibilizar que, bueno, la candidatura va a ir, no importa que Michelle Bachelet vuelva. ¿Hay otro momento que ustedes tengan ya previsto en el cual va a ser necesario lanzar otra campaña de similares características? No, yo creo que eso se va viendo sobre la marcha, y las campañas crecen y se achican también de acuerdo a lo que va sucediendo en tu entorno, ¿verdad? Es un juego que eso es algo que yo he aprendido ahora estando adentro, que es interesante cómo tú no planificas así inmediatamente, porque depende de lo que hace el resto de los jugadores. Pero que sin duda que con la llegada de la presidenta Michelle Bachelet va a cambiar el cuadro, y lo que nosotros esperamos que el cuadro tenga que ver con mayor visibilidad. Igual ahora en lo que estamos realmente y en lo que nos hemos orientado es al trabajo de redes. En el fondo, a cualquier cantidad de gente que se te acercaba, es decir, ¿cómo colaboro? ¿Cómo ayudo? Se inscribían en la página web. Eso ahora está estructurado de una manera interna también en el comando para poder acoger esa demanda y multiplicarla. Y tú votas por Andrés, trae 10 más, comunícate con nosotros. Oye, estos son nuestros eventos, acompáñanos a repartir chapitas, participa en el programa. Voy a pasar el aviso, perdonen, pero estoy en eso. Hay una plataforma como para participar en ideas programáticas que se lanzó esta semana en la página web de Andrés, que es entretenidísima, donde puedes hacer preguntas, puedes dejar preguntas tuyas, puedes participar, puedes votar, una cuestión interactiva, y que también se va convirtiendo como en una masa crítica y pensante respecto de los desafíos de Chile. Tú decías, ojalá hayan hartos debates, ojalá podamos en este periodo conversar con la expresidenta Bachelet, con los otros candidatos, imagino también, pero si a la expresidenta Bachelet le ha funcionado tan bien la estrategia del silencio, ¿por qué debiera querer debatir con ustedes? No tengo idea, tienes que preguntárselo a su entorno, pero Lo más probable es que quiera hacer pocos debates, ¿o tú crees que va a ser distinto? no tengo idea cómo va a ser, porque de verdad desconozco cuál va a ser como el despliegue o la bajada de su campaña. He leído algunos artículos, igual que ustedes, en los diarios del fin de semana, si va a ser el desembarco, qué sé yo. Yo solamente puedo plantearlo como ciudadana, que espero que sea... que con su llegada permita no solo desplegarse ella, sino al desplegarse ella también da la posibilidad de confrontar ideas en buena ley, y espero que eso suceda, pero como no estoy en ese círculo, la verdad es que no puedo saberlo. Consuelo Saavedra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. 1.000.000 de gracias por la invitación, y que tengan todos un buen fin de semana además.